Atrapado con una yandere. Capítulo 24. La conversación dentro de la enfermería terminó extendiéndose mucho más de lo esperado. Entre bromas, comentarios de Serafat Leviathan y las observaciones científicamente preocupantes de Ajuka Belzebub sobre el cuerpo de Issei Oudou, el ambiente finalmente había vuelto a relajarse. Y honestamente, Rias Gremory solo quería regresar al mundo humano con su prometido. Lejos del caos político, lejos de reuniones, lejos de Maus mirando a Issei como si fuera un arma de destrucción masiva con problemas románticos. Darling, vámonos antes de que Serafat-sama vuelva a preguntar sobre nuestra luna de miel. Oye, quería escuchar más detalles. ¡No! Issei soltó una pequeña risa mientras tomaba tranquilamente algunas de sus cosas. Honestamente también quiero regresar al departamento. El castaño suspiró suavemente. Extraño la tranquilidad del mundo humano. Falbium murmuró por lo bajo. El problema es que tú eres la razón por la que el inframundo ya no está tranquilo. Eso fue cruel, Falbium-sama. Y justo cuando parecían finalmente listos para irse, la puerta volvió a abrirse. Esta vez la presión elegante y ordenada de Gracia Lucifuge llenó suavemente la habitación. La maid demoníaca caminó tranquilamente hasta ellos llevando varios documentos. Y un periódico. Antes de que regresen al mundo humano, tienen que ver esto. Rias parpadeó confundida. HM. Gracia extendió lentamente el periódico hacia ambos. Issei lo tomó primero. Y entonces, silencio. El rostro del castaño quedó completamente inmóvil viendo la enorme portada. Una imagen gigantesca de él usando el Crimson Abyss Scale Mail dominaba prácticamente toda la primera plana. Detrás suyo aparecía aquella monstruosa sombra dracónica roja observando al derrotado Riser Phoenix. Y el titular decía: el nuevo prodigio del inframundo, el próximo demonio de clase alta. Otro encabezado más abajo: el prometido de Rias Gremory derrota al heredero Phoenix. Y otro todavía peor: el dragón carmesí que humilló la inmortalidad. Issei lentamente bajó el periódico. ¿Eh? Gracia suspiró apenas. La noticia explotó durante la noche. Ajuka tomó otro de los periódicos y entrecerró ligeramente los ojos. HM, incluso los medios neutrales están hablando sobre Youdou Issei. Serafat sonrió divertida. Ya eres famoso, Issei-kun. Eso no es algo bueno. Rias tomó rápidamente el periódico leyendo algunas partes. Y mientras avanzaba, sus ojos empezaron a abrirse más y más. Su poder supera claramente el nivel promedio de un demonio joven, posible futura clase alta, presión comparable a nobles veteranos. La pelirroja levantó lentamente la mirada hacia Issei. Darling. El castaño seguía completamente confundido. Pero sigo siendo clase baja. Gracia asintió. Correcto. La maid cruzó ligeramente las manos frente a ella. Y ese es precisamente el problema. Silencio. Falbium suspiró pesadamente. Nadie cree eso después del Rating Day. Ajuka ajustó lentamente sus lentes. Técnicamente hablando, derrotaste solo al heredero principal del clan Phoenix mientras utilizabas un balance breaker mutado por una espada demoníaca exclusiva de los Lucifer. Cuando lo dicen así suena muy sospechoso. Porque lo es, respondió Gracia tranquilamente. Serafat apareció sonriendo junto a Issei. Además eres guapo, romántico y misterioso. Eso vende muchísimo. ¿Eso qué tiene que ver? Rias lentamente volvió a mirar el periódico. Y honestamente, la portada daba miedo. Porque Issei realmente no parecía un demonio joven ahí. Parecía algo mucho más grande, más dominante, más peligroso. Entonces la heredera Gremory notó otra sección. Y se congeló. Darling. HM. La pelirroja lentamente levantó el periódico mostrando una pequeña columna. Varias jóvenes nobles expresaron interés en conocer al prometido Gremory. Silencio.
La presión demoníaca de Rías apareció instantáneamente. Issei sudó frío. Cariño. Rías sonrió. Una sonrisa extremadamente amable. Demasiado amable. Parece que te volviste popular muy rápido. El instinto de supervivencia del castaño empezó a gritar inmediatamente. Rías Gremory permaneció completamente inmóvil unos segundos mirando aquella pequeña sección del periódico. Jóvenes nobles interesadas en Youdoise y la sonrisa de la pelirroja seguía ahí. Y honestamente, eso era exactamente lo que hacía que todos en la habitación se preocuparan. Issei Youdou tragó saliva lentamente. Instinto de supervivencia activado. Cariño. Rías dobló cuidadosamente el periódico. Demasiado cuidadosamente. Bien, darling, ya nos vamos. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, la heredera Gremory tomó directamente del brazo a Issei acercándolo completamente hacia ella. ¿Eh? Un círculo mágico carmesí apareció inmediatamente bajo sus pies. La presión demoníaca de Rías estaba extrañamente tranquila. Eso era peor. Mucho peor. La pelirroja sonrió elegantemente hacia todos los presentes. Adiós a todos. Seraphale parpadeó un momento. Luego soltó una enorme sonrisa divertida. Vaya, Rías-chan es muy celosa. No soy celosa, Seraphale-sama. Silencio. Ajuka ajustó lentamente sus lentes. Falbium miró hacia otro lado. Graifia permaneció elegantemente callada. Porque todos sabían perfectamente que eso era mentira. Rías abrazó todavía más el brazo de Issei. Simplemente quiero pasar tiempo con mi prometido. La voz fue suave, cariñosa y peligrosamente posesiva. Issei honestamente ya podía imaginar lo que pasaría en cuanto regresaran al departamento. Probablemente interrogatorio, mimos excesivos, celos, abrazos, más celos, y quizá amenazas indirectas hacia mujeres nobles desconocidas. El castaño suspiró internamente. Estoy en peligro, pero entonces Rías apoyó suavemente la cabeza contra su hombro. Y toda intención de resistirse desapareció inmediatamente. Porque honestamente, él también quería volver a casa con ella. Seraphale empezó a reír otra vez. No secuestres a tu prometido, Rías-chan. Él vino voluntariamente. Darling, parpadea 2 veces si necesitas ayuda, murmuró Falbium con cansancio. Issei soltó una pequeña risa nerviosa. Creo que ya acepté mi destino, Falbium-sama. Rías sonrió satisfecha al escuchar eso. Muy bien dicho, darling. Entonces el círculo mágico empezó a brillar con más intensidad. Pero justo antes de desaparecer, Ajuka habló tranquilamente. Youdou Issei. El castaño levantó ligeramente la mirada. ¿Sí? Ajuka lo observó fijamente unos segundos. Descansa unos días. Silencio. La mirada del Mao se volvió mucho más seria. Porque después del rating de In, el inframundo entero empezará a moverse alrededor tuyo. El ambiente se volvió pesado apenas un instante. Incluso Seraphale dejó de bromear. Porque todos entendían perfectamente lo que significaba. El nombre de Youdou Issei ya no era desconocido. Y eso traería problemas. Issei guardó silencio unos segundos antes de sonreír apenas. Entonces descansaré mientras pueda. Rías entrelazó suavemente sus dedos con los de él. Y no estarás solo, darling. El círculo mágico brilló intensamente. Y segundos después, ambos desaparecieron rumbo al mundo humano. El círculo mágico desapareció lentamente dentro del departamento, dejando nuevamente el silencio tranquilo del mundo humano. Por un instante todo estuvo calmado. Y entonces, Rías Gremory empujó directamente a Issei Youdou contra el sillón. ¡Uah! El castaño apenas alcanzó a reaccionar antes de que la pelirroja se sentara directamente sobre su regazo, rodeando su cuello con ambos brazos. Silencio. Issei parpadeó un par de veces mirando a Rías. Rías lo miraba fijamente. Muy fijamente. Demasiado fijamente.
Y entonces habló con una pequeña sonrisa posesiva. Dime. La pelirroja acercó más su rostro al de él. ¿Quién es tu pelirroja favorita? Issei tardó exactamente 2 segundos en entender qué estaba pasando. Los periódicos. Las nobles. Los comentarios. Ah, celos. El castaño soltó una pequeña risa suave. ¿Seguimos con eso, cariño? Responde. La voz de Rías fue dulce. Peligrosamente dulce. La heredera Gremory literalmente quería escucharlo de su boca. Quería confirmarlo. Quería sentirse segura, amada, elegida. Los ojos azules de la pelirroja no se apartaban de él ni un segundo. Y honestamente, Issei encontró eso absurdamente adorable. El castaño sonrió apenas antes de acomodar suavemente una mano sobre la cintura de Rías. Mi pelirroja favorita. Issei se acercó lentamente hasta rozar apenas su frente contra la de ella. Es la chica hermosa, celosa, dominante, cariñosa y peligrosa que tengo encima ahora mismo. El rostro de Rías se puso completamente rojo. Darling. Pero Issei todavía no terminaba. La única mujer que amo es Rías Gremory. Silencio. Completo silencio. Y entonces, la presión demoníaca de Rías desapareció completamente como si nunca hubiera existido. La pelirroja simplemente se quedó viéndolo con una expresión completamente derretida emocionalmente. Porque sí, eso era exactamente lo que quería escuchar. Exactamente. Rías escondió el rostro contra el hombro del castaño soltando un pequeño sonido avergonzado. Eso fue injustamente perfecto. Issei soltó una pequeña risa mientras acariciaba suavemente su espalda. Bueno, tú empezaste el interrogatorio, cariño. MMGH. La pelirroja se abrazó más a él. Completamente pegada. Posesiva. Mimada. Y absurdamente feliz. Entonces murmuró bajito. Repite otra vez que me amas. Issei sonrió. Te amo, Rías. La cola demoníaca de la pelirroja apareció moviéndose feliz detrás suyo. Y honestamente, esa escena era tan dulce que resultaba difícil creer que ambos habían aterrorizado políticamente al inframundo apenas un día antes. Issei Oudou parpadeó completamente confundido mientras seguía abrazando a Rías Gremory sobre su regazo. Porque sí, definitivamente había visto algo moverse detrás de ella. El castaño inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tienes cola demoníaca? Rías parpadeó. Y entonces miró hacia atrás. Oh, silencio. La pelirroja volvió lentamente la mirada hacia Issei. Oh, cierto, nunca te la enseñé, ¿verdad, darling? La mente del castaño tardó exactamente 2 segundos en procesar eso. Era real. Rías terminó soltando una pequeña risa divertida al ver la expresión de sorpresa genuina en el rostro de Issei. Claro que es real. Soy una demonio después de todo. Detrás suyo, una elegante cola demoníaca roja se movía lentamente de un lado a otro. Issei la miraba como si acabara de descubrir algo revolucionario. Esto es increíble. Rías levantó ligeramente una ceja divertida. ¿Esa es tu reacción? Nunca la había visto. El castaño honestamente parecía fascinado. Y eso hizo que la pelirroja terminara riéndose otra vez. Normalmente la oculto. La mayoría de demonios de alto rango lo hacen cuando están en el mundo humano. Issei seguía observándola atentamente. La cola roja se movió otra vez detrás de Rías. Y los ojos del castaño literalmente siguieron el movimiento. Rías notó eso inmediatamente. Entonces sonrió. Una sonrisa traviesa. Darling. HM. ¿Quieres tocarla? Silencio. El cerebro de Issei dejó de funcionar unos segundos. ¿Puedo? La pelirroja terminó cubriéndose parcialmente la boca intentando ocultar la risa. Porque honestamente, ver al aterrador usuario del Crimson Abyss Scale Mail actuar así era demasiado adorable. Claro,
Rías tomó suavemente una de las manos de Issei guiándola lentamente hacia su cola demoníaca. Y apenas el castaño la tocó, la cola reaccionó inmediatamente moviéndose un poco más rápido. Rías soltó un pequeño sonido de sorpresa. ¡Ah! Issei abrió ligeramente los ojos. ¿Es sensible? La pelirroja se puso roja al instante. Un poco. Eso claramente fue un error. Porque ahora Issei parecía todavía más curioso. Oh. Darling, no pongas esa cara. ¿Qué cara? La cara de voy a seguir molestando. El castaño soltó una pequeña risa inocente. Demasiado inocente. Y honestamente, Rías empezaba a darse cuenta de que enseñarle cosas nuevas a Issei podía ser bastante peligroso para ella también. Issei Oudou seguía mirando la cola demoníaca de Rías Gremory con demasiada curiosidad para el bien mental de la pelirroja. Entonces el castaño soltó una pequeña risa suave. Eso es lo que yo siento cuando muerdes mi cuello, Rías. Silencio. La heredera Gremory se quedó completamente roja unos segundos antes de fruncir ligeramente el ceño. Darling. Pero la expresión avergonzada no duró mucho. Porque entonces apareció esa sonrisa peligrosa y mimosa que Issei conocía demasiado bien. Rías cruzó suavemente los brazos sin levantarse de su regazo. ¿Acaso quieres que te castigue? La voz salió coqueta, claramente juguetona, y completamente consentidora. El castaño sonrió inmediatamente. Estuve esperando todo el día por ello. Silencio. Ahora fue el turno de Rías de quedarse sin palabras. Porque honestamente, a veces Issei contraatacaba demasiado bien. La pelirroja terminó soltando una pequeña risa derrotada mientras escondía el rostro unos segundos contra el hombro del joven. Definitivamente te volviste más peligroso después del Rating Day. Issei acarició suavemente su espalda. Culpa tuya, cariño. Mía. Tú me malcrías demasiado. Rías levantó lentamente la mirada. Y sonrió orgullosamente. Bueno, eres mi darling. La cola demoníaca volvió a moverse feliz detrás suyo mientras Issei soltaba una pequeña risa tranquila. Y por primera vez desde el caos del Rating Day, ambos podían simplemente disfrutar de la calma del departamento juntos. La tarde dentro del departamento continuó envuelta en una tranquilidad cálida que ambos habían estado necesitando desde hacía días. Rías Gremory permanecía abrazada a Issei Oudou sobre el sillón mientras el mundo exterior parecía desaparecer por completo. Y honestamente, eso era exactamente lo que querían. Solo estar juntos. Sin política. Sin rating games. Sin presión del inframundo. Solo ellos dos. Rías acarició lentamente el rostro del castaño mientras Issei apoyaba suavemente su frente contra la de ella. Entre pequeñas risas, besos suaves y palabras dichas casi en susurros, ambos terminaron acercándose todavía más emocionalmente. Como una pareja que finalmente podía respirar después de una tormenta enorme. Te amo, darling, murmuró Rías con una sonrisa pequeña. Issei sonrió apenas antes de besar suavemente su frente. Y yo a ti, cariño. La pelirroja terminó abrazándolo otra vez completamente mimosa, mientras el castaño soltaba una pequeña risa cansada pero feliz. Porque después de todo lo ocurrido, aquel pequeño departamento finalmente empezaba a sentirse como un verdadero hogar para ambos. La luz cálida del atardecer entraba lentamente por las ventanas del departamento, iluminando la sala con una tranquilidad casi irreal. Después de horas donde el mundo exterior dejó de importar, Issei Oudou caminaba lentamente por la cocina con el cabello completamente despeinado y la sudadera negra mal acomodada sobre los hombros. Cansado, pero extrañamente renovado. Y claramente feliz. El castaño abrió una botella de agua antes de tomar otra para Rías Gremory. Cariño, aquí tienes. Rías levantó apenas la mirada desde el sillón. Y honestamente, se veía demasiado feliz.
Su cabello rojo estaba alborotado, algunos mechones caían sobre su rostro y la expresión relajada y radiante que tenía hacía imposible pensar que aquella mujer fuera una heredera demoníaca temida en el inframundo. La pelirroja aceptó la botella sonriendo suavemente. Gracias, darling. Issei se dejó caer lentamente a su lado soltando un pequeño suspiro cansado. Ahora entiendo por qué dijiste que eso sería mi recompensa. Rias soltó una pequeña risa mimosa antes de recargarse otra vez contra él. ¿Valió la pena? El castaño tomó un poco de agua antes de responder inmediatamente. Absolutamente. La sonrisa orgullosa de Rias apareció de nuevo. Bien. Silencio. Uno cómodo. Tranquilo. La pelirroja terminó abrazando uno de los brazos de Issei mientras cerraba ligeramente los ojos. Honestamente me siento muy feliz ahora mismo. Issei sonrió apenas al escuchar eso. Yo también. La cola demoníaca de Rias apareció otra vez, moviéndose lentamente detrás del sillón mientras ella murmuraba casi adormilada. Ahora sí parecemos recién casados. El castaño soltó una pequeña risa suave. Bueno, técnicamente estamos muy cerca de eso. Rias abrió apenas un ojo para mirarlo. Y entonces sonrió de esa forma cálida que solo mostraba cuando estaban completamente solos. Y no pienso soltarte, darling. Issei acomodó suavemente un mechón rojo detrás de su oreja. No planeo irme a ningún lado, cariño. Afuera. El inframundo entero seguía hablando del monstruo carmesí que derrotó a Riser Phoenix. Pero dentro de aquel pequeño departamento, Gyoudo Issei solo era un chico enamorado, descansando junto a la mujer que amaba.